Así es, porque no es caprichoso elegir este día para hablar justamente de los cuidados y es porque el 29 de octubre, que no tenemos informativo, que además, como decía al principio, vamos a estar en nuestra casa comiendo ñoquis, pero tenemos que tener presente que las Naciones Unidas aprobó esa fecha como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. ¿Y por qué fue esto? Bueno, porque sintieron la necesidad de valorar y poner en consideración de toda la sociedad, en todo el mundo, el esfuerzo que se hace con los trabajos de cuidados para darle también ese valor que tienen, ubicar ese valor en nuestra sociedad y la importancia que tienen los cuidados justamente de distintas poblaciones que voy a nombrar más adelante, dentro de lo que significa nuestro país, ¿verdad? Bueno, nuestro país y el mundo en realidad. Este trabajo de cuidados, como le decíamos, a veces es remunerado y a veces es no remunerado. Y desde la ONU, desde Naciones Unidas, se intenta valorizar todo este trabajo, el remunerado para que tenga evidentemente mejores condiciones, pero el no remunerado también para que se entienda su peso en la economía y en el desarrollo de los países. Bueno, ¿a quiénes es que se cuidan y a quiénes es que es importante observar justamente con respecto a las tareas de cuidado? Bueno, a niños y niñas. Tenemos que pensar que los cuidados son fundamentales a la hora de llegar, por ejemplo, a la educación, de llegar a de estar en esos primeros años de vida, en ese apoyo tan importante en lo que tiene que ver con la alimentación, con la salud, con todo esto para que esas personas luego tengan un buen desarrollo y puedan desarrollarse y aportar a la sociedad. También a las personas mayores, si sabremos de ese tema, porque es algo que siempre estamos comentando en nuestros entornos de edades, cómo arrancan esas tareas de cuidado de las personas mayores que lo necesitan, pero también a las personas en situación de discapacidad que lo requieren. Estas personas que además se encuentran mucho de su tiempo, estoy hablando de niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, justamente en los hogares, ¿no? Entonces es allí donde se concentra la mayor carga de cuidados. Durante mucho tiempo no se estudió ni se reconoció el valor y el peso que esto tenía justamente en la sociedad y cómo contribuía a que todos los engranajes de la sociedad funcionen, ¿no? Porque a veces pensamos que el cuidado, bueno, hay muchísimas frases asociadas a esto, ¿no? No es amor, es trabajo no pago, porque se pensaba que estos trabajos de cuidados tenían que ver con algo natural que tenía que darse dentro de las familias y no se entendía que en realidad es una responsabilidad que tiene la sociedad de encargarse de esto, ¿no? Sí, bueno, algo has adelantado sobre la situación de nuestro país, pero contanos qué es lo que pasa con los cuidados en Uruguay. Bueno, con la intención justamente de que este se convierta en un tema que tiene que ser tratado por la sociedad y por la política en general, fue que en 2015 en nuestro país se aprobó el Sistema Nacional de Cuidados. Una idea revolucionaria, no solamente en nuestro país, sino en la región. Se vino a estudiar a nuestro país el proceso que había llevado a la concreción de este sistema, justamente porque se había nutrido de distintos colectivos de la sociedad civil organizada y de personas que están involucradas con los cuidados desde hace muchísimo y empezamos a tener algo que hoy podemos llamar una política nacional de cuidados. Sin embargo, no ha servido como esperábamos, para mover la aguja. Hay muchísimas críticas y vamos a profundizar en la semana que viene con respecto a las personas integrantes del Sistema Nacional de Cuidados, con cómo se está llevando a cabo desde hace ya bastantes años este sistema que esperábamos desde la sociedad que tuviera un impacto mayor. Pero bueno, lo que mencionan los estudios es que no se ha logrado mover la aguja y que la sociedad uruguaya sigue teniendo profundas desigualdades en la actual organización social de los cuidados, no solamente a la interna de los hogares, es decir, quién en el hogar cuida, sino también repartido en la sociedad, quiénes son que cuidan y en ese sentido también hablamos del trabajo remunerado. Una encuesta que se publicó este año, que es la encuesta del uso del tiempo 2022, señala que en Uruguay las mujeres dedican 14 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado, entre el que se encuentran obviamente las tareas de cuidados y otras tareas domésticas. Lo que se dice una brecha, ya que estamos, ¿no? Exacto. Y justamente sobre esa brecha vamos a compartir algunos números, algunas gráficas que son importantes para, entender cuál es la dimensión de esa brecha, cuál es la magnitud de la desigualdad. Y vamos a pasar a ver justamente números de esta última encuesta del uso del tiempo que muestran
claramente esa brecha. Estamos viendo en verde el trabajo remunerado, en azul el trabajo no remunerado. Miren la desigualdad entre mujeres y hombres. Estas son cifras del 2021 que se presentaron, como decíamos, en el 2022. El 38,6% de las mujeres realiza trabajo remunerado, 61,4% es trabajo no remunerado en las mujeres. Tiene un peso grandísimo en la organización de la vida. Y en los hombres es casi que idénticamente, pero al revés. Es decir, exactamente lo mismo, pero está invertido. Hay un 64% de trabajo remunerado y solo un 35,9% de trabajo no remunerado. Esto muestra claramente esta brecha de la que hablábamos recién. Vamos a ver en la siguiente práctica esto otro que decíamos, que no es únicamente dentro de los hogares y también lo que tiene que ver con el trabajo en la sociedad, sino también cómo se reparte según los quintiles de ingreso. Y acá lo que estamos viendo es del primer al quinto quintil, siendo el primero el más bajo, es decir, donde se concentran los menores ingresos, y el último, el más alto. Miren cómo se distribuye en términos de la sociedad también el trabajo no remunerado. En el primer quintil, que es el quintil más pobre, las mujeres concentran esa cantidad de ese valor de trabajo no remunerado. Miren la diferencia y miren también cómo a medida que vamos avanzando hacia el quintil de mayores ingresos, hacia el quintil más rico, baja la cantidad de involucramiento de las mujeres en el trabajo no remunerado y sube el de los hombres. Y estos son datos que no son tan nuevos, son de 2013, pero estuvimos hablando con la investigadora Soledad Salvador, que fue quien elaboró esta gráfica para actualizar estos números, y nos dijo que esta tendencia, más allá de los cambios que han habido en la sociedad, sigue igual. Es decir, el trabajo no remunerado de las mujeres se sigue concentrando mucho más en los quintiles más pobres, en los estratos económicos de menores ingresos. Así que esto evidentemente demuestra también que esa brecha de la que hablábamos se intensifica cuando hablamos también de desigualdades económicas. Y vamos a ver en el último punto, justamente como estamos hablando de cuidados, bueno, cómo se reparte la tasa de participación en el trabajo de cuidados de personas dependientes, lo que decíamos anteriormente, estamos viendo niños y cuidados de personas mayores dentro de los hogares. El cuidado infantil, que va de los 0 a los 12 años, hay una participación del 15% de los varones, del 26% de las mujeres, y una diferencia de 10% entre mujeres y varones. En el cuidado de personas mayores está un poquito más equitativo, seguramente también justamente por la carga cultural, por el peso cultural que tenemos con respecto a los cuidados que para niños, para infancias, está más asociado al trabajo de las mujeres que para personas mayores, que ya son los hijos o las personas de la familia que están involucradas que desempeñan esa tarea. Pero también hay una diferencia, porque en el cuidado de personas mayores de 65 años hay un involucramiento del 2,4% de varones y de 3,4% de mujeres, una diferencia de 1%. Y si sumamos el total del trabajo de cuidados, vemos que los varones se involucran en un 17% de esa participación y las mujeres en un 28,9%, es decir, en estos trabajos fundamentales que tienen que ver con el cuidado en el hogar, hay una diferencia entre mujeres y varones de un 11%. Esta es una encuesta que es muy importante. Siempre se menciona la necesidad de tener nuevos datos porque es muy difícil medir el uso del tiempo, así que esta encuesta que presentó el Instituto Nacional de la Mujer y también el Ministerio de Desarrollo Social es súper valiosa. El último informe que se hizo fue el que te permitió manejar estos datos que compartiste en la pantalla. ¿Qué principales conclusiones aporta, digamos? Algunos números, Tincho, para cerrar el informe de hoy, que me parece que también lo que habilita es a que continuemos pensando, a que continuemos trabajando este tema. La mitad del trabajo está por fuera del mercado. O sea, por ende, no está ni computado ni compatibilizado de ninguna manera formal. Es decir, no sabemos el peso que tiene, por ejemplo, en la economía porque se está caracterizado como por fuera del mercado. Además, 2,3% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres, mientras solo 1/3 por varones. Además, como decíamos anteriormente, las mujeres trabajan en promedio 7 horas menos
de manera remunerada que los varones. Porque no estamos hablando únicamente de lo que sucede con los trabajos de cuidados. Claro. Esos trabajos de cuidados lo que hace es que también las mujeres se retiren del trabajo remunerado. Sobre todo en los sectores más bajos, exacto. además. No solamente se sobrecargan las tareas de cuidado, sino también que les quita tiempo, y sobre eso ya hablamos el mes pasado, para el trabajo remunerado. Además, como decíamos anteriormente, y puntualizando sobre estas diferencias, las mujeres dedican 10 horas más por semana al trabajo doméstico y casi 5 horas más al de cuidado que los varones. O sea, se dividen en trabajo doméstico y de cuidados y nos da esos valores. Y por último, las horas de trabajo en las tareas de cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años duplica la de los varones. Bien. En esa franja tan importante que es la primera infancia, las mujeres están 2 veces más involucradas que los varones en el trabajo de cuidados. Bien, muchas gracias, Julieta. Seguiremos con este tema, sin duda. La semana que viene vamos a profundizar. Bien, y nos vamos